¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario y el saludo a todos los amigos de Argentina y de Latinoamérica que siguen semana a semana nuestra transmisión. En este programa vamos a hablar, entre otros temas, de la producción de maíz. Se está cosechando este cereal en estos momentos en la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires y también puntualmente, claro, aquí en Balcarce. Y sobre este tema conversamos con el ingeniero Mauricio Di Jerónimo, profesional de la firma Escorcielo y Galela, hablando sobre distintos temas que tienen que ver con los rendimientos y haciendo hincapié, claro, en esos momentos, en esa sequía realmente importante que tuvimos durante el verano en los meses de febrero y marzo, que sin duda conspiraron con las producciones, sobre todo de las siembras más tardías. Y también en este programa vamos a hablar del cultivo de cebada. Se llevó a cabo en la Estación Experimental INTA Balcarce una jornada sobre este cereal donde se han tocado distintos temas que hacen a este importante cultivo. Problemas sanitarios y algo que tiene que ver con las variedades, los materiales de cebada que realmente han tenido una transformación, han hecho un recorrido positivo, claro, desde los últimos años hasta estos momentos, donde estos nuevos materiales, estas nuevas variedades, le dan un impulso diferente, un impulso mayor a esta producción, que lamentablemente, como decimos, está reemplazando al cultivo de trigo. Digo lamentablemente porque el trigo, por problemas políticos, está sufriendo, ¿no es cierto?, lo que hace a una disminución de su área sembrada a nivel país y por supuesto aquí en nuestra región, y allí entonces ha sido reemplazada por la cebada. Algunos temas entonces para compartir en Panorama Agropecuario, y les recuerdo nuestras vías de comunicación, el correo electrónico hernan.viera@sudesteagropecuario.com.ar, o si prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31 431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. En este espacio de Panorama Agropecuario vamos a hablar del cultivo de maíz. Se está cosechando este cereal en todo el sudeste bonaerense y puntualmente, claro, aquí en Balcarce, con rendimientos dispares, en realidad buenos, pero diferencias significativas en función de la época de siembra. Tenemos que pensar que hemos tenido un verano bastante, diría, complicado en lo que hace a precipitaciones, febrero y marzo, que prácticamente no ha llovido, temperaturas muy elevadas, bueno, que de alguna manera comprometen y han comprometido estos cultivos, más aún en la soja, en lo que hace a soja de primera y de segunda, y no tanto en lo que hace al maíz. Vamos a conversar sobre ese tema con el ingeniero Mauricio Di Jerónimo, de la firma Escorcielo y Galela. Mauricio, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, Hernán, y toda la audiencia. Quisiera preguntarte en primer lugar, ¿cómo ves todo el panorama respecto a la cosecha de maíz, no solamente en Balcarce, sino también en los partidos aledaños, cercanos a nuestro partido? Como vos decías bien en la introducción, sufrimos una sequía muy importante en el partido Balcarce y a diferencia de otros partidos, estamos más complicados en todas las cosechas de gruesa. Lo peor creo que está en soja, pero bueno, el maíz tenemos variación, ya que hay lugares donde ha llovido un poquito más o un poco menos, y si bien los rendimientos no son malos, podrían haber sido mucho mejores. Vemos, acá estamos en un campo cerca del partido, cerca de Balcarce, cerca del centro de Balcarce, sobre la Ruta Nacional 226, con rendimientos realmente muy interesantes. Siembras tempranas, a lo mejor alguna lluvia esporádica que ha caído. Sí, bueno, este campo difiere un poco de la zona, puesto que es un campo que está muy controlado, muy bien manejado y es de muy buena calidad. Por lo tanto, en una siembra temprana de maíz con un buen barbecho químico y un buen herbicida, se ha logrado un muy buen cultivo y los rendimientos están a la vista, está cerca de los 9.000 kilos, 8.800, 9.000 kilos, que para este año es muy bueno. En general, digamos, haciendo un paralelismo con campos similares, digamos, en fechas de siembra y demás, ¿son los rendimientos medios parecidos a estos? No, te podría decir que está siendo más variable. Las siembras tempranas tienen mejores resultados en cuanto a rendimiento. Las lluvias ocasionales que se han dado, un poco desparejas en esta zona, han logrado, bueno, este rinde, inclusive aquí cerca, mejor rinde. Pero el general de la zona está, te diría que
2.000-3.000 kilos abajo, puesto que la sequía los afectó mucho más. Y la fecha de siembra también es bastante importante, puesto que a diferencia de otros años donde a retrasar la siembra nos ha ayudado, porque ha venido un golpe de agua tardío y en floración se ha notado, este año puntualmente la sequía se fue acentuando a medida que pasaba el tiempo. O sea que las siembras tempranas rinden mejor y a medida que vamos atrasando las siembras en el maíz y siembras de diciembre son las que tienen un rendimiento menor. Bueno, eso tiene mucho que ver, Mauricio, con todo lo que es la fisiología del cultivo, en lo que hace a la definición de rendimientos, al momento crítico, y en las siembras tempranas, claro, tenemos esa resolución, ¿no? Sí, sí, si bien es cierto que fisiológicamente sembrar un cultivo en época hace de que el rendimiento sea mejor, puntualmente en Balcarce se han dado varios años que la sequía, o digamos, el periodo crítico en maíz es la floración. Y muchas veces ocurre que en las siembras tempranas se produce la floración en un periodo sin agua y uno estaría esperando un buen rinde y eso es más limitante que sembrar más tarde y lograr un buen golpe de agua en floración. Este año sí se dio la regla, que es sembrar temprano, el agua justa y los mejores rindes están en cultivos tempranos. Según el informe semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se estima que la cosecha de maíz en nuestro país ya se ha realizado en un 35%. Las proyecciones de producción para el presente ciclo agrícola cerrarían en aproximadamente 25 millones de toneladas. Aún con rindes medios nacionales excelentes, se torna difícil la siembra de este cereal para la próxima campaña. Bajos precios del grano y elevados costos de producción dan como resultado altos rindes de indiferencia, difíciles de alcanzar en años normales. Últimamente las lluvias llegaban sobre fin de enero y retrasar un poco la siembra había sido beneficioso. Este año puntualmente no pasó eso, se complicó. Si bien el agua en floración tenemos que destacar que se logró porque fin de enero y principio de febrero hubo golpes de agua, por eso los rendimientos medianamente están. El principal problema que tiene el maíz fue la sequía en el llenado, o sea, eso complicó un poco la expresión de rendimiento. En el próximo espacio vamos a continuar hablando del cultivo de maíz. Hacemos la primera pausa y ya volvemos.